buenas, ¿qué tal? Hoy os traigo una herramienta para equipar a campeones, como habréis visto en la miniatura, como habréis visto en el título habéis leído en el título del vídeo, y es que está el punto GG. Sí que es cierto que se pueden equipar y yo soy de la vieja escuela, que le gusta también equiparlos a mano porque más o menos te conoces tu equipo, lo que tienes equipado, lo que no, pero a veces nos facilita mucho la vida, cuando no tienes tanto tiempo, cuando no sabes muy bien qué ponerle, sabes los sets que quieres pero no sabes qué piezas tienes, y entonces yo os voy a dar unos consejos y vamos a equipar a Ramantu. A Ramantu porque hace poco saqué las 5 estrellas rojas en mi cuenta principal, en la secundaria lo tengo equipado, lo utilizo en Quimera y me va genial, mejor que Lidia. Cuando se trata de hacer daño, me parece mucho más completo que Lidia, pone mucho más buffos de buffos, perdón, y me gusta mucho. Entonces, como creo que me mejora mucho el daño en Quimera, ¿vale? Lo vamos a equipar. Le vamos a meter, ahora lo explicaremos, le vamos a meter 9 piezas de Feral, del set de Feral, y os voy a explicar rápidamente cómo funciona. Es súper sencillo, ¿vale? Vosotros entráis a gestal.gg, ¿vale? Os redirige a /raid y aquí tenemos el optimizer, ¿vale? Lo descargamos, one here, tal, for Windows o, vale, por MacOS vemos que no está disponible, en mi caso yo tengo Windows, lo descargas, lo instalas, siguiente y ya está, ¿vale? Se abrirá esto, esta es la aplicación. Lo bueno que tiene la aplicación, que yo lo utilizo mucho, ¿vale? Es, veis, yo tengo aquí mis dos cuentas arriba. Vosotros abrís la principal, os la detectará, tenéis vuestra cuenta, y si tenéis una alter, queréis abrir otra, lo que sea, le dais al más y os reinicia para un play. Que sé que se puede hacer matando el proceso y tal, pero esto te facilita la vida. Al final le das al más y puedes abrir otra instancia de RAID. Antes de liarnos a equipar, ¿vale? Vemos rápido que tiene esta aplicación. Tiene el Mercy Tracker, nos pone el PT que tenemos, por ejemplo, de azules. Yo ahora mismo tengo 66 de 200, ¿vale? Le das a los azules y te sale, siempre que tengas la aplicación abierta, te sale los últimos pulls que has tenido. Solo quería enseñaros esto porque para mí es útil, a mí me gusta, sigues un poco el pity y no tienes que estar apuntándotelo en un Excel ni en un Notepad. Vamos, que nos enrollamos, en este caso aquí esto lo tenía buscado, vamos a buscar aquí el campeón que nos interesa, ¿vale? En mi caso, vamos a buscar a Ramantu, ¿vale? Lo tengo aquí con el Alma 5 que conseguimos el otro día. Y aquí es interesante, tenemos la opción de bloquear. Bloquear, ahora veremos para qué sirve, ¿vale? Pero yo lo uso para, si ese personaje está muy bien equipado, lo bloqueo. ¿Para qué? Para que el programa, el Gestal, no le coja equipo al personaje que tengo bloqueado y busque entre todos los equipados mi almacenamiento, pero no con ese personaje, ¿vale? En este caso vamos a darle, no lo vamos a bloquear porque no tiene sentido ahora mismo, vamos a la llave inglesa y aquí pone, ¿vale? Listo para optimizar. Es muy sencillo. Lo primero, antes que poner esto, que esto lo tenía puesto yo de antes, que estaba haciendo pruebas, vamos a ir a Settings y aquí normalmente creo que aparece en el 12. El nivel mínimo de artefacto lo vamos a poner al 0. ¿Por qué? Porque si tú tienes, por ejemplo, una pieza para completar un set muy buena que no está subida, si la ponemos al 0 puede cogerla aunque los stats no estén subidos. A lo mejor sirve para completar un set y llegamos a las estadísticas o a completar ese set, ¿vale? Y la cogerá. Yo siempre lo pongo en 0, tratar los artefactos al máximo nivel, es decir, si una pieza está a nivel 1, ¿vale? O a nivel 8 o a nivel 12, el stat principal, como siempre es el mismo, te lo va a tratar siempre como si estuviera a nivel 16, que eso ayuda a cuadrar un poco el set que le pongamos, o sea que siempre marcado. Esta opción la puedes marcar o no. ¿Por qué? Porque te va a hacer como si estuviera ascendido al máximo, pero esto sabemos que no siempre puede ser lo que queramos. Entonces, si tú buscas mucha velocidad, a lo mejor te pone las botas pues con 12 de speed ascendida a 6. A lo mejor no es lo que queremos. Esto, si queremos, lo podemos quitar o lo podemos dejar. En mi caso, mira, lo voy a quitar para no confundirme. Que luego le puedo aumentar la velocidad o la puntería o el critical damage o el critical rate ascendiendo. Perfecto. Pero de momento eso lo podéis quitar, no hace falta. Esto es lo que os decía. Incluir artefactos equipados, sí. A mí me gusta buscar en todo, porque si tengo un campeón de facción o un campeón que hace mucho que no utilizo pero tiene una pieza buena, la podríamos utilizar en el campeón que más nos convenga o nos interese en este caso. Aquí ahora tenemos Include Locked Champions. Yo aquí lo que hago es que cuando os bloqueo los pongo en el grupo 1. ¿Vale? El grupo 1, por ejemplo, son los que no se puede tocar. Entonces, lo más sencillo para que no os liéis es dejarlo desmarcado,
que no incluya campeones bloqueados. Luego, si tenéis una buena gráfica, que busque por gráfica, irá más rápido. Si estáis en un portátil, por ejemplo, a lo mejor renta más buscar por CPU. Esto es para el rendimiento de la aplicación. Yo siempre lo hago profundo para que me busque bien. Y vamos allá, aquí no hay que hacer mucho más. Yo la opción de glifos no la uso porque eso luego ya, si puedo mejorar lo que he sacado, lo mejoro. No voy con nada puesto de antemano, pues no sé si me va a salir un glifo o si tengo de 5, de 8 de speed. Yo esto no lo toco y directamente aquí vemos los sets. Ahora veremos, yo en este caso ya tengo puesto, como veis, 9 piezas de feral. Para quitarlo es un clic, para ponerlo es 9, ¿vale? Si quisiéramos, por ejemplo, despiadado, hostia, pues mira, quiero equipar a Tidus, creo que eran 5 o 6 de despiadado, pues 6 de despiadado y me pones, creo que eran 2 o 3 de Ceal, de Zil, que no sé dónde está aquí, pues vale, pues ponme también, vale, es la pareja de Zil, ¿vale? Un conjunto, ves que aquí ponéis 2 sets, un conjunto que son 2 piezas de Zil, pues ponme eso, 6 de despiadado y 2 de piezas de Zil. Y te intentaría buscar por lo que tienes. ¿Que no lo encuentra? Vale, pues no lo pondría. Para resetear, encima le damos un clic y listo. En este caso, vamos al lío, lo que queremos es equiparlo con 9 de Mercurial. De Feral, perdón. Que se me va. Con 9 de Feral, ¿vale? ¿Por qué? Porque equipándolo con Feral, primero que obtengo mucha puntería y luego Ramantu, como pone, creo que son 4 bufos más el Blessing de que tengo de Meteorito, perdón, ¿vale? Que no me acordaba. Con el Blessing de Meteorito lo que hacemos son 5 bufos, él pone 4, reducir defensa, debilitar, bloquear bufos y el otro no sé cuál es, miedo creo que le pone y a la quimera se lo mete, más el Meteorito. No sé si el Meteorito cuenta, no estoy seguro, pero da igual. Si no, es con el Feral lo que hacemos es aumentar un 5% más el daño que hacen nuestros aliados al boss, ¿vale? Entonces sería un 20-25% más de daño, ¿vale? Creo que funciona así. Si estoy equivocado, déjamelo en los comentarios, pero juraría que funciona así el set Feral. La otra cuenta lo tengo así, hago bastante buen daño en Quimera y en este vamos a hacer lo mismo. En este caso, por ejemplo, prioridad hay que poner siempre, ¿vale? Esto es la prioridad de lo que esto tiene que estar, sí o sí. En este caso, yo sé que lo quiero tener mínimo, porque luego mejoraremos con glifos, lo quiero tener a 270, que luego entre ascender y tal, lo puedo poner casi a 300, ¿vale? Pero mínimo me sacas 270. Yo siempre soy un poco precavido primero. Le podría poner Critical Rate, Critical Damage, pero de momento lo que quiero es resistencia, que luego con los buffos de resistencia se me pone casi en 500. Mínimo quiero que tenga 350 de resistencia para la quimera. Y puntería, que también por igual quiero que mínimo, luego con algún glifo, con tal, llegamos a 400 fácil de puntería y es más que suficiente. Y ahora yo le doy a buscar. Si el optimizador me encuentra, ¿vale? Como es el caso, pues valoraré. ¿Qué me está encontrando? Mira, 669 de puntería, 335 de resistencia, 271 de velocidad, me está casi capeando el critical rate, que eso al final son unos cuantos millones más que podría hacer de daño, si siempre pega críticos, si tiene algo de critical damage, de ataque, porque Ramantu es un campeón de ataque. ¿Qué podemos probar ahora? Vale, me ha encontrado bastante fácil. ¿Qué voy a hacer? Pues mira, mejórame, tiene maestrías, ¿vale? Esto es importante porque maestrías sabes que podéis aumentar critical rate. Como tiene maestrías, vamos a... y ya tiene el 5% de la maestría del critical rate. Me lo va a sumar aquí. Ponme de critical rate, sin mucha prioridad, un 100%. A ver así, si mantengo la velocidad, la puntería y la resistencia. Y tengo el critical rate para poder hacer daño. En este caso... mira, aquí tenemos una opción 100% de critical rate, 4000 de ataque, 131% de critical damage, 100 de critical rate, resistencia 352. Bueno, no está mal, está bastante bien. Con el aumento de resistencia nos ponemos en más de 500 de resistencia y es un bufo que nunca perdemos porque siempre vamos extendiendo en Quimera, así que me parece bastante bueno. Esto es un vídeo de prueba que os estoy haciendo para que veáis. Lo siguiente que tenemos que hacer, ahora seleccionaremos el set, vamos a buscar a Ramantu, ¿vale? Nos ponemos en Ramantu y veis que está desequipado, no tiene absolutamente nada, lo único que tiene son las maestrías, ¿vale? Pues esta, que en este caso yo tengo esta, pues si las queríais. Volvemos al Gestal, al Optimizer, y vamos a seleccionar, por ejemplo, a mí me ha gustado que tenía al 100%, me gusta que esté clavado. Mira, este también lo tiene, 355, tiene un poquito más de resistencia, 3800 de ataque, y este tiene un poquito más. Vamos a tirar por... ¿vale? Vamos a cancelar, a veces, si no podéis darle clic, es que porque todavía está pensando.
no va a encontrar mucho más. Yo en este caso lo voy a cancelar. Yo voy a ir a por el 100% de Critical Rate, en este caso 4.000 de ataque, 46.000 de vida, ¿vale? Pero me gusta más el de 54.000 de vida, que aguanta un poquito más. Aquí es lo que yo os quería comentar. Para que no hagáis un lío, para que no desequipéis a personajes a lo loco. Yo en este caso, por ejemplo, a Comidus, actualmente no le quiero quitar el equipo. Digo, vale, pues ¿qué hacemos? Desde aquí ponemos el cursor, el ratón, encima de la cara de Comidus y bloqueamos a Comidus, ¿vale? Y ya no cogerá ninguna pieza de Comidus. Aquí, por ejemplo, tenemos a la Masu. La Masu la estoy utilizando en algún sitio actualmente. Juraría que la uso en Hydra. ¿La uso en Hydra? Creo que sí. Entonces, por ejemplo, a la Masu, pues la vamos a bloquear también. No quiero que me cojas equipo de la Masu. Le volvemos a dar a buscar equipo, ¿vale? Vamos a ver. Tarda poquito, la verdad. Al menos yo lo hago por GPU. Tengo una gráfica decente y tarda poquito. Normalmente lo muestra bastante rápido. Si no lo muestra en instante es que quizá no tenemos. Y como habíamos puesto Critical Rate el 100%, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer ahora es quitarlo simplemente. ¿Vale? A lo mejor que podemos perder 3, 4, 10 millones de daño. Da igual, hacemos 2 billones. Estoy haciendo actualmente en Quimera. 2 billones no, estoy haciendo cerca de 1 billón, perdón. ¿Vale? Ahora sí, nos está buscando y mira, y 94%. Quizá ascendiendo unos guantes podemos llegar a capear el Critical Rate. Está bastante bien, de resistencia 367, 531 de puntería, casi 4000 de ataque. Está bastante bien. Vamos a mirar a quién le quitamos los ítems. Me da igual si se lo quitamos a Kaiban, no utilizo para nada, estos tampoco. Pues en este caso, ¿vale? Esto me valdría, porque son personajes que utilizo en algún sitio concreto, en alguna facción, y le puedo poner cualquier otro objeto. En este caso, ¿qué haríamos? ¿Veis que pone equipar Equipping Game aquí? Pues le daríamos a Equipping Game, ¿vale? Porque ya estamos en la pantalla de Ramantu y automáticamente nos ha colocado los objetos que no he equipado. Si ahora le doy a equipar, ¿vale? No me deja porque tengo la joyería llena, como siempre. Dadme un segundo. 2 hours later. Vale, vamos a ver. Ahora he vendido equipo, he vendido joyería, lo tengo todo lleno. Yo ya no sé qué hacer. No sé, a ver si aumentan el equipo a 4000 y la joyería también, de verdad. Qué suplicio. Vamos a ver. Lo que hayamos hecho es equipar en el juego, Equipping Game aquí, ¿vale? Equipar. Y automáticamente tenemos a Ramantu equipado con todo. Aún podemos subir, por ejemplo, la pechera que es de resistencia. Ahora si vemos los stats totales, pues no nos llega a los 362, ¿no? Creo que me ponía. En el gestal lo ponía 367, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque está a nivel 12, no está a nivel 16. Ya os digo, es una forma muy sencilla de equipar campeones. Todo esto está al 8, si todo esto se sube al final, nos ha quedado con estos stats. Y creo que podemos ganar todavía muchos stats y dejar a Ramantu muy bien todavía. Ya os digo, esto por ejemplo es de HP y como tengo suerte a la primera me va a caer Critical Rate, capearemos el Critical Rate, correcto. A la primera me ha caído el Critical Rate y automáticamente lo ascendemos al máximo y ya no tendríamos 94 de Critical Rate, nos pasamos por 4, pero lo tendríamos capeado al 104%. Ha sido suerte, casi nunca la tengo, pero bueno. Pues nada, si queréis en otro vídeo os puedo mostrar mi setup de Quimera. Esto es todo por hoy. Si tenéis alguna duda, ¿vale? De cómo funciona el Optimizer, me lo podéis dejar uniros al Discord. Sabéis que ahí os ayudo, tenéis el enlace en la descripción. Os puedo ayudar con lo que sea, si necesitáis velocidades de alguna setup, si estáis estancados, ponedlo en ayuda, y si no soy yo, cualquier persona, que ya somos unos cuantos en Discord, os ayudará. Dicho esto, si os ha servido de algo el vídeo, yo estoy súper contento, dejad un like, comentad lo que queráis, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for